Y bien, estamos ahora entonces con Víctor Andrés Ponce, que es analista político, con Manuel Pulgar Vidal, que es director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, y con Carlos Monge, investigador de DESCO, del Centro de Estudios de Estudios y Promoción del Desarrollo. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, hay muchos temas para conversar sobre esta definición, digamos, del presidente Ollanta Humala, que es una definición a favor de la minería, de la inversión minera, a favor de Conga, pero con una serie de propuestas que incluyen fortalecimiento del Estado en toda la gestión ambiental, defensa de las comunidades, diálogo y todo lo demás. Pero en fin, ha provocado estas reacciones que hemos escuchado muy fuertes del presidente regional y de Huamán, de la CGTP. La primera pregunta que yo quería hacerles es, ¿cuál va a ser el efecto, digamos, en las movilizaciones antimineras en general de esta toma de posición del presidente Ollanta Humala? En el sentido de que muchas de las dirigencias más o menos radicales se sintieron empoderadas cuando llegó Ollanta Humala al poder, pero Humala en ese sentido, al tomar esta posición, está de alguna manera desempoderando. ¿Esto va a aplacar la movilización o va a generar unas reacciones peores? ¿Qué va a pasar? Yo lo que creo es que en una primera etapa va a haber desconcierto general en estas dirigencias radicales, ¿no? Porque de alguna u otra manera ellos venían sintiendo que Ollanta Humala lo que estaba haciendo era una especie de libreto para implementar el gran proyecto. Eso era lo que sentían, lo decían además, ¿no? Yo he escuchado a muchos dirigentes radicales decir lo que Ollanta Humala está haciendo cuando aplica la hoja de ruta, cuando mantiene el modelo económico, cuando mantiene la estabilidad institucional, es un esquema militar, ¿no? Es un esquema militar de emboscada clásica con el enemigo, medición de correlación de fuerzas. Había una especie de percepción, quizá no verbalizada, pero había eso. Entonces, cuando estas dirigencias radicales, cumplidos 100 días de gobierno, prácticamente emplazan frontalmente al presidente Humala a una definición, porque de alguna manera los actos en Cajamarca, en Andahuaylas, en Ancash, eran algo de eso, era una especie de emplazamiento, quizá no consciente, quizá no tan elaborado, pero era eso. Y cuando el presidente Ollanta Humala dice, no acepto chantajes, la gran transformación requiere de los impuestos que se cobran a la minería, y Conga va, la primera reacción en esta gente es de desconcierto general. Esa va a ser una primera etapa de reacción, pero es evidente que Ollanta Humala va a enfrentar el mismo problema que enfrentó alguna vez Alejandro Toledo, que enfrentó alguna vez Alan García. Es decir, desde el 2001 para acá, Jaime, el Perú vive en una permanente, no sé cómo llamarlo, ¿ya? Pero digamos, hay un grupo de dirigentes radicales que permanentemente, de alguna manera localmente, a veces fragmentada, a veces descoordinadamente, están hackeando el modelo económico, el arequipazo, el baguazo. Ollanta Humala nuevamente está colocado en ese escenario. ¿Cómo resuelve eso? El tema de la inclusión tiene que tener contenido. Y quizá pueda darse una paradoja, en estas grandes paradojas de la historia. Un presidente que ganó una primera vuelta con un discurso más o menos que le hacía guiños a los proyectos bolivarianos, es el encargado de terminar con esto que en una década de democracia, a mi entender, se llama esta posibilidad de una amenaza bolivariana. Bueno, pero para manejar esta definición, esta toma de posición, el presidente necesitaría haber tenido un partido, necesitaría operadores políticos, gentes que puedan estar en el campo. ¿Qué piensa en general acerca de esto, Carlos? No. Bueno, yo pienso que habría que ver a qué nos referimos con dirigencias radicales, ¿no? Yo creo que para un sector más radical, digamos, el desencanto comenzó mucho antes, ¿no? Para la integración de los equipos económicos que venían de la candidatura de Alejandro Toledo, ¿no? El mismo discurso de la hoja de ruta, el protagonismo de gente como Kurt Burneo, y más tarde ya la composición del gabinete y de Julio Velarde en el BCR, con Castilla y con Silva en cuestiones claves, el propio Herrera Descalzi en Energíminas. Yo creo que en los grupos más radicales que siguen atentamente la política, yo creo que el desencanto ya estaba construido desde el saque,
y el discurso del primer Lerner, que fue pues un discurso de moderación, de continuidad, donde se puso por delante el mensaje de que hemos conseguido 3.000 millones de soles y entonces van 40.000 millones de inversión minera. Yo creo que eso ya terminó de desencantar a ese sector que está más radical abajo y afuera, digamos, ¿no? Que estaba esperando en el campo. Puedes estarte refiriendo a otro sector que es el de la izquierda más formal, que es parte de Gana Perú, ¿no? Donde yo sí noto una especie de desconcierto. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hace Mario Guamán, cuyo PC es parte de la coalición de Gana Perú? ¿Qué opina el Partido Socialista? Es muy fuerte en el tema de la corrupción, pero sobre este tema un poco como que no sabemos qué hacer, ¿no? Ahí sí yo creo que hay una sensación de desconcierto. Y probablemente hay una sensación de desconcierto también en esa base social más amplia, que no es el líder que está todo el día escuchando la radio, leyendo el periódico, ¿no? Los textos, sino esa base social más amplia que le creyó pues a Humala en la primera vuelta. Hemos visto los videos, ¿no? ¿Se come el oro? No, la plaza responde. En cambio el agua, sí, responde la plaza. Esa gente es la que debe estar pensando qué diablos pasó. El líder radical se desencantó desde el saque. Y la izquierda más oficial, tradicional, creo que anda en nada, tratando de ver cómo se ubica en esta nueva situación. Yo distinguiría esas tres cosas, ¿no? Pero yo creo, lo que decía Víctor y lo que dice Carlos, el efecto en la movilización futura depende de varios factores. Creo que la presentación del presidente ayer ha tenido un efecto inmediato. Y el efecto inmediato, y se ve en los medios, claro, uno puede pensar que son los medios limeños, pero hay un efecto en los medios, es el presidente ha salido a dirigir. No sé si a liderar, pero ha salido a dirigir. Incluso hoy día el presidente Cajamarca parecía bien desmarcado en los medios, o sea, diciendo no a la minería parecía bien desmarcado. Hay algo en lo que yo discrepo en parte con Víctor, y es, a diferencia del pasado en donde los casos eran individuales, es decir, emblemáticos, Tambo Grande por su lado, Río Blanco por su lado, la privatización en Arequipa, en el caso de Toledo, ahora en cambio son muchas operaciones. O sea, no es un solo caso emblemático, es Andahuaylas, es Ancash, es Cajamarca. En consecuencia, si el presidente puede convertir lo que hizo ayer, que parece estoy dirigiendo, a liderar realmente un debate nacional, puede cambiar el efecto, uno. Y segundo, si finalmente hace que este caso Conga no sea el caso emblemático y pone a los actores a tener que debatir realmente, ¿quieres o no quieres minería?, también el efecto puede ser distinto, porque son tantos casos que cualquiera que diga no a lo que el presidente anunció ayer, pareciera estar pronunciándose en la parte más extrema, sí a la minería o no a la minería. Cuando lo que el presidente ha intentado hacer ayer, creo, es a ver si es posible encontrar un punto medio. Y mi otra reflexión es, para que el presidente dé un salto cualitativo en su discurso, yo creo que el presidente lo que tiene que tener es un discurso de corto plazo para ver si es posible lograr entendimiento en el caso Conga y otros, y después un discurso de mediano plazo, y es un debate nacional sobre cómo se accede y cómo se aprovechan los recursos naturales, y cómo enfrento los factores estructurales que generan conflictividad en relación al acceso y aprovechamiento de los recursos naturales. Tienen que estar las dos cosas juntas. Porque bueno, si no, sobre eso él ha hecho toda una propuesta ayer. Ha hecho una ¿no? propuesta, pero una propuesta, Jaime, que tú la puedes analizar en 4 momentos distintos, y creo yo que tienen que empaquetarse. ¿Cuáles son los 4 momentos distintos? Primero, gravamen. Y entonces muchos dijeron, con el gravamen solucionamos los problemas, no se solucionaron. Luego, consulta. Ahora sí con la consulta. Tampoco. Tercer anuncio, ordenamiento territorial y megaconsulta. Tampoco. Y ahora este anuncio de hay que hacer estudios complementarios, además ver cómo hacemos con el EIA, con la ANA y con el OEFA. ¿Qué tal si agarramos estos 4 momentos y los ponemos en un paquete de discusión de dónde están los factores estructurales de acceso y aprovechamiento de los recursos naturales? Porque el problema, si acotamos, si la gente cree que lo que va a haber es una megaconsulta sobre una ley de ordenamiento territorial, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. No, claro, eso sería una cosa bueno, muy demagógica, me imagino. Bueno, hay un tema de fondo y que tiene que ver con el camino. ¿Cómo se resuelve esto? ¿No? ¿Cómo se resuelve esto? Digamos, Alejandro Toledo es la política del dejar hacer y dejar pasar, ¿no? García, algo de eso existe, ¿no? Pero digamos... No, García era muy provocador, el perro del hortelano era una cosa pues ya... Pero digamos, en Bagua, por ejemplo... Se pasó al otro extremo. Claro, pero en Bagua, por ejemplo, es un caso muy particular en América Latina que debería ser estudiado, ¿no? En Bagua hubo 34 muertos y 24 eran policías, ¿no? Sí, claro. O sea, esa sola cifra
te podría dar para un análisis completo de cuál fue la reacción con esto. Entonces, ¿qué pasa? Lo cierto es que Humala tiene, frente a estas dirigencias radicales, el principal escollo de su gobierno. El principal problema de gobernabilidad que tiene que enfrentar, el principal problema a resolver. ¿Cómo lo resuelve? Tú lo dijiste, Jaime, no tiene partido, ¿no? No tiene una fuerza movilizadora. Puede haber la tentación autoritaria, ¿no? Claro. Puede haber la tentación autoritaria, puede haber la idea de que esto se resuelve con el ejército, con la policía, y eso sería un gravísimo error. El presidente Humala y este régimen lo que tiene que hacer ahora, que ha definido correctamente cuál es el principal problema a resolver de su régimen, es liderar una gran coalición política nacional. Es decir, convocar, porque está en condiciones de hacerlo, ¿no? Porque de alguna manera los fujimoristas, los apristas, los liberales, la derecha, han llegado a la conclusión luego de estas elecciones que no podemos vivir en una permanente amenaza bolivariana, en una permanente amenaza de cuestionamiento a este modelo económico-social que con todas sus imperfecciones, de alguna manera nos está permitiendo ordenar un país. Entonces, todo esto tiene que reflejarse en una gran coalición para que el Estado, los partidos, vayan a la provincia, ¿no? Y puedan de una vez por todas engancharse y superar el descontento de esa gente y aislar políticamente a estas dirigencias radicales. Bueno, me están pidiendo una pausa y regresamos con esta conversación. Todo sucedió gracias al nuevo Cargamontón Mix de Claro, la promoción que me devuelve el valor de mis recargas para llamar a cualquier destino nacional. Con eso, llamé para separar la cancha y a la esposa de Andrés para que lo deje jugar. Además, el Cargamontón Mix de Claro también viene con un bono de minutos para llamar a mis números frecuentes. Y con eso llamé al afanoso de Juan. Y a Mario que, bueno, lo metemos de arquero. Actívalo al asterisco 779 del 12 al 18 de noviembre. Si eres tú, también participas. Y recuerda que Claro siempre tiene una promoción para ti. Te hace ver más elegante que unas maletas Kenneth Cole. Y ahora con Scotia Puntos puedes tenerlas desde 80 soles más 5.000 puntos. Solo llámanos al 219-4131 y te las llevamos. Scotiabank. Vuelven las blusas y nosotros las reinventamos para ti. Dancing with the green tree leaves is always good for me. My soul can almost touch the sky. See I'm alive. Now I hear my true heartbeat getting louder, louder. Feel my feet. I'm falling deeper to the blusas que liberan. Siéntelas todas. Solo en Saga Falabella. Baby, my flower in the sky, the only one for me. Baby, the apple in my eye, take my hand, forget behind. We will make one full of stars, a world fully made out of our love. Bien, seguimos con esta conversación. Entonces tenía el turno Carlos Monge. Sí, yo quiero razonar a la inversa que Víctor. Digamos, en primer lugar, me parece que Milla Humala tomó partido. Y tomó partido por el proyecto Conga. Y todo lo demás es discurso. Cuando él dice oro y agua, ese es el discurso de Mina Conga. Se puede oro y agua. Claro. Y además sustenta de manera lógica, digamos, y coherente con esa opción, porque de eso depende la gran transformación. Es decir, si no hay ese proyecto, los empresarios no van a poner los 3.000 millones de soles.
y por tanto no va a haber plata para el MIDIS, y por tanto no vas a tener nuevos programas sociales y ampliación de los que ya Hay hay. que ponerlo, porque es un impuesto, es una ley. Pero eso ha sido en el marco de una negociación, ¿no? Digamos, si tú fueras de la Sociedad Nacional de Minería y No, pero aceptas la negociación, pero- firmas la contribución y luego te dicen no a tu proyecto estrella, es una No, situación pero un esa poco negociación incómoda, no funciona si es que el proyecto es dañino ambientalmente. Lo que pasa es que el estudio de impacto ambiental demuestra claramente que va a generar activos ambientales en lugar de destructivos No, pero ambientales. lo que digo es que en la línea del análisis que proponía Víctor, yo lo que digo es, el presidente ya escogió, Ya. y entonces aquí ¿cuál es la amenaza a la gobernabilidad? ¿Es la existencia de grupos radicales que son su principal piedra en el zapato? ¿O es nuevamente un presidente que gana con un discurso y gobierna con otro? Un presidente que pretende cambiar de base social a mitad de camino. Esto es la hoja de ruta. Es la hoja de ruta. La hoja de ruta. Respetar el Estado de Derecho, respetar los convenios existentes, las cosas actuadas, Sí, promover la inversión. Ante ese electorado, por eso yo decía que el desencanto no es que haya esperado Pero- 100 días, el desencanto viene de antes. Ante ese electorado, y hemos visto juntos los videos, la hoja de ruta ya es el inicio pues de ese cambio que Claro, traiciona el discurso de pero esto primera es la hoja vuelta, de ¿no? ruta, esto no se sale de la Un hoja de ruta. pequeño apunte. O sea, si el proyecto Conga no va, no es que el proyecto Conga no va y la inversión minera se paraliza. En general el modelo económico es quebrado Pero, en ¿por una qué? parte fundamental. ¿Por Porque qué? son 4.800 millones de No, no, dólares pero en eso- medio de una recesión mundial. Pero es un proyecto que no va, Santo pues. Dios, 4.800 millones de dólares en medio de una recesión mundial, cuando la Fundación Getulio Vargas está diciendo América Latina se va para abajo, solo el Perú mantiene sus expectativas, ¿no es cierto? Y cuando todos sabemos que lo que van a faltar son capitales, Pero, ¿no? disculpa, si no va el proyecto Conga, ¿por qué no va Las Bambas? ¿Cuál es la pero es un razón error de- que no haya ido Las Bambas. pues. No, pero Las Bambas está yendo. No, Lo la que- Bamba ya está mucho más No, avanzado. por eso, pero te digo, estamos hablando de nuevos proyectos. Pero ¿por qué va no a ser- van a ir? Va a ser más ¿Por qué no, difícil. ¿por qué no Ahora, van a ir? Uno no va, pues, yo quiero ¿por qué no acá- van a ir los otros? Yo creo que interrumpir porque para mí la frase ya tomó partido, me parece que lo que intenta es interpretar como que el partido es sí o no. Y yo creo que ese nunca ha sido el partido. Incluso cuando uno lee el primer plan de gobierno de la Gran Transformación, yo no encontraba en ese plan de gobierno que el presidente o el candidato Humala dijera no a la minería. Lo que decía es, hay que modificar la Constitución para lograr que el Estado recupere la soberanía sobre los recursos naturales. Y planteaba un Estado estatista, probablemente lo que quería era una empresa minera estatal. Claro. Pero no decía no a la minería. Entonces, yo sí creo que no contribuye al debate pensar que estamos debatiendo entre un sí o no. Creo que contribuye al debate pensar en cómo se pueden hacer las cosas mejor, buscando el más alto nivel de satisfacción para ambas posiciones y los famosos trade-off entre ambas posiciones, es decir, este balance de ganas y pierdes, porque cualquier decisión humana tiene ganancias y tiene pérdida, tiene sacrificios y tiene beneficios. Entonces, yo hoy día escuchaba, ¿no? El presidente ha renunciado a lo que dijo en la campaña. ¿Contribuye? Primero que creo que nunca ha dicho, yo leí la Gran Transformación completo y creo que nunca dijo no a la minería. Entonces, no es que haya tomado partido, está buscando un punto medio. Y creo que él tiene que sostener ese punto medio. Tiene que sostener ese punto medio para intentar evitar que los extremos sean los que estén en el discurso. Y que en realidad logremos en algún momento un entendimiento. Y después, Jaime, podemos entrar al tema de dónde están esos entendimientos en el caso, por ejemplo, Conga. ¿Hay posibilidad de entendimiento o no? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Es un tema tan simple como revisar el EIA o va más allá de tan solo revisar el EIA? ¿No? Creo que ahí hay una serie de elementos que se pueden debatir. Bueno, yo sí creo que hay una amenaza a la gobernabilidad en el país, ¿no? O sea, en los momentos en que los regímenes de Alejandro Toledo y de García se tambalearon, precisamente fueron por errores que cometieron en esta área de la inversión en los recursos naturales, ¿no? En esta área de la relación con la población local, a la base de un fracaso general en la administración del Estado con este famoso proceso de regionalización, ¿no? Mira, lo que pasa es que en el Perú, ¿no? El Perú está viviendo una revolución industrial. La gente en el Perú no se vuelve más pobre. Lo que pasa en el Perú es que los ricos crecen a una velocidad extraordinaria. En Cajamarca, por ejemplo, seguramente en un año surge un nuevo rico por todo el proceso de inversión que hay, y de repente ese rico hace un año atrás era igual que la mayoría de los miembros de su comunidad
Entonces hay un proceso de diferenciación muy acelerado, ¿no? Y viene un discurso que dice, este modelo es solo para los ricos. Y puede tener ese discurso prédica porque el Estado está fallando en todas las líneas, ¿no? El Estado está fallando en todas las líneas, no solamente en dialogar y consultar a la gente, sino el presidente Ollanta-Humala ha emplazado a este señor Santos. 25% de su presupuesto ha gastado este señor. Es una vergüenza, es un escándalo. ¿Por qué los cajamarquinos no se levantan contra este señor? Tanta pobreza, una de las regiones con el mayor canon del Perú, y solo ha gastado 25%, es realmente un escándalo, ¿no es cierto? Entonces, sí hay una amenaza a la gobernabilidad. ¿Por qué? Porque el Estado ha colapsado en estos años de crecimiento vertiginoso, ¿no? Y si Ollanta-Humala no se decide a resolver este tema del Estado, llevando el Estado a la provincia, movilizando una coalición política para que los funcionarios, el Estado se reencuentre con la gente, consultando, perfeccionando las leyes, buscando las licencias sociales y forjando una alianza entre el Estado, los pobres y los ricos, esto no va a funcionar, ¿no? Eso es lo que tiene que pasar en el Perú. Sí, claro. Víctor, te van a acusar de llamar a la insurrección contra un gobierno regional legalmente electo. ¿Por qué la gente no se levanta? No, eso lo ha hecho el presidente, ¿ah? Bueno, el presidente ha dicho tú. 25%. Sí, sí. Tú estás diciendo porque la gente no se levanta. Lo que pasa es que el ¿no? presidente le ha devuelto un golpe brutal al señor Gregorio Santos y él ha dicho, esto es una declaratoria de guerra. Yo Sí, no lo estoy, pero lo que pasa es que estoy ahora, analizando hay una guerra déjame de facto que ahí se ha terminar. producido. Yo creo, y quiero insistir en un punto, sobre el caso Conga, y a eso me refería, creo que el presidente ya escogió. Ahora, creo que el Perú es mucho más grande que el caso Conga, y sí creo que hay un espacio para hacer una cantidad de cosas que puedan generar un marco institucional diferente que impidan tanto conflicto. Por ejemplo, acelerar la reglamentación de la ley de consulta. 2, tomar un acuerdo político con las autoridades regionales para hacer de a verdad zonificación y que eso sustente, ¿no?, una buena propuesta nacional de ordenamiento territorial. Es lo que entiendo como una especie de mega consulta que involucra a los actores y decir, bueno, finalmente vamos a ponernos de acuerdo en cuánta minería se puede hacer, en qué condiciones, en dónde. Porque también incluye en dónde no, pues ese es el problema. También incluye en dónde no, porque si no, ¿para qué hace zonificación? Entonces yo sí creo que pero puede haber en dónde no es muy relativo. Sí, claro. Es muy relativo. Las tecnologías actuales te permiten hacer minería casi en todas partes. Entonces, ¿para qué es hace un mito zonificación? esto de que en las cabeceras de Cuenca no se puede Pero hacer. Jaime, sé coherente, entonces que no haya consulta y no haya zonificación, Así que es. se haga en todas Yo partes. quiero integrar los últimos comentarios. Lo que Víctor dijo yo comparto en parte, porque lo que Víctor dice es el Estado ha colapsado. Y es cierto y es interesante que nuestro sistema de sustento de las actividades económicas viene del año 91, cuando se dictó este famoso decreto legislativo de promoción a la inversión privada, el 757 del año 91, se instalaron una serie de principios que 20 años después están exactos. Entonces el Perú creció, la dinámica social creció y el sistema no se ajustó, y el sistema tiene que ajustarse. Eso es lo primero. Lo segundo, yo también creo, como dice Carlos, que el tema de la zonificación es importante, pero la zonificación tiene que ser un instrumento de compatibilización y no un instrumento de exclusión. Y en realidad, por eso es que yo digo, la zonificación ecológica, económica y el ordenamiento territorial es una herramienta de varias otras. Lo que el ciudadano, desde mi punto de vista, está reclamando es, haber Estado, tú eres el titular del dominio sobre los recursos naturales. Listo, ¿ok? ¿Estamos todos de acuerdo? Así es. ¿Qué condiciones ambientales y sociales quieres establecer para el aprovechamiento de un recurso? O sea, ¿qué cosa es exigible ambientalmente y qué cosa es exigible socialmente? ¿Cómo las haces cumplir? ¿Y cómo sancionas o privas del título al que no la quiere cumplir? Porque hay que ser sinceros. En la actividad minera hay gente que se niega y se resiste y está multado innumerables veces y va a tribunal, pero nunca ves que alguien es privado de su título. Entonces hay que fortalecer ese rol del Estado capaz de poner condiciones. La zonificación hay que utilizarla pero como un instrumento de compatibilización. Y lo que está ocurriendo ahora es que hay tanto reclamo desde la base regional que se está utilizando la zonificación como mecanismo de exclusión. Y así tampoco va a funcionar. O sea, la zonificación no puede excluir. Hay un problema de credibilidad. ¿No es Sí, cierto? así es. Muy serio. No se cree, por ejemplo, lo estamos viendo en los estudios de impacto ambiental. Hace 20 años no existían estudios de impacto ambiental.
Esto fue dispuesto a partir de 1990 o 90, exactamente 1991, y se convirtieron en mecanismos de consulta previa a partir del 2002 con un decreto que se dio, una ley. Entonces, a partir de ahí ya había que consultar a la población en estos, son 3 talleres sucesivos que hay con todas las comunidades, y después esto remata en una audiencia, es una verdadera consulta. Esto significa que el Estado ha logrado por lo menos que eso se haga, y eso ya se está haciendo. Lo que pasa es que el Estado no tiene gente para ir a administrar estos procesos. Correcto. No tiene gente para ir a mediar, no tiene gente para fiscalizar. Hay que fortalecer todo eso, evidentemente. Pero suponte que fortalezcas todo eso. Al mismo tiempo hay sectores antimineros muy fuertes, financiados incluso desde fuera. Hay una corriente en esa línea que es la que desacredita todo. ¿Tú crees que fortaleciendo estos instrumentos, e incluso haciendo lo que dice el presidente, formar esta unidad dentro de la PCM, reuniendo a la ANA, a la UEFA y a no sé qué otra unidad dentro de la PCM, vas a conquistar credibilidad o siempre va a estar en discusión? No, yo creo que siempre va a estar en discusión, porque la credibilidad no solo pasa por desconfianza en los instrumentos, desconfianza en la institucionalidad, desconfianza en información. Desde que se desactivó la famosa ONER en el año 92, nunca más hubo alguien que proveyese información que sea creíble. Entonces el problema de Islay es un problema de que unos dicen hay mucha agua y otros dicen hay poca agua, ¿no? Y nadie cree en información que provee la ANA. Entonces, aun cuando tú mejores esa parte del sistema, siempre vas a tener aquellos que de una u otra manera puedan cuestionar lo que se está haciendo. Pero es que son varias cosas a la vez. Entonces, ¿qué hacemos? No, es que, nuevamente, Jaime, mira, yo siempre creo, fortalecer el rol del Estado como titular del dominio, primer tema. Eso no es una frase incomprensible, ¿no? ¿Qué significa eso? Nadie lo entiende. Con cosas condiciones ambientales y sociales, por ejemplo, titulares mineros. Tienes que hablar en lenguaje popular. Lenguaje acá popular. No se entiende lo que te lo voy a decir en una palabra, lenguaje popular. Es la corbata. En la ley minera hay exigencias ambientales, pero el incumplimiento de las exigencias ambientales no significa que tú puedas ser privado del título si eres un irresponsable ambiental. Y el Estado no tiene capacidad de decirle a alguien, ¿sabe qué, señor? Usted deje de ser concesionario, porque yo prefiero a un concesionario que sea responsable. Eso, ¿ya? Procedimiento minero. Para poner un segundo ejemplo, procedimiento minero. Tú puedes decir, Jaime, mañana mismo a Ingemet y decir, ¿qué cuadrícula está disponible? Esta. Y te la dan. Y eres un concesionario minero. No has accedido a nada. Yo sé que si no obtienes la autorización, la licencia de restos arqueológicos, la certificación ambiental y otras licencias, no puedes operar. Pero te puedes quedar con esa concesión en la mano 15 años, sin hacer nada, pagando tus derechos. Oye, y las expectativas sociales. Entonces, el mundo minero se ha formado en una lógica de tradición minera desde 1901, que se dictó la primera ley de minería de la República, y no ha cambiado aún cuando la dinámica social cambió. No. Hay que volver a mirar estos temas. Pero aquí hay, Víctor, es muy brevemente otro elemento que tiene que ver ya no con la institucionalidad estatal del Ejecutivo misma, sino con el sistema político. Digamos, lo que se ha producido en el Perú es una feudalización. No hay partidos políticos, hay pequeños reyesuelos locales, ¿no? Que no responden a ningún partido, no responden ante nadie. No hay sindicatos. Y administrativamente ha pasado lo mismo, porque se ha producido un proceso de descentralización acelerado que ha transferido muchas funciones y muchos recursos a alcaldes y a presidentes regionales que tampoco responden ante nadie, porque ni siquiera hay una base social contribuyente fiscalizadora, digamos, ¿no? de estas autoridades. Sí, se ha alimentado los patrimonialismos. Entonces, lo que tienes es una anarquía, es un caos que impide, que también afecta a la gobernabilidad muy seriamente. ¿Cómo manejamos ese tema? Ayer en el discurso del presidente Humala se habla de la necesidad de reestructurar el canon, ¿no es cierto? De alguna manera, eso es un tema que ha sido esbozado, la reestructuración del canon, que ya empezó con este gravamen minero, porque iba a ser parte deducible del impuesto a la renta, pero es evidente que el tema de canon tiene que ser discutido en el Perú, porque no puede ser que haya regiones pobres que necesiten dinero y que no reciban nada. ¿Y eso cómo se va a manejar? Pero tampoco no puede ser que Cajamarca, con tanta pobreza y con tantos recursos, solo gaste 25%. ¿Sabes qué? Es un crimen. No voy a decir de lesa humanidad, ¿ya? Porque sería una exageración, pero es un crimen social, eso no puede ser permitido. Pero, digamos, ahí hay una batalla que tiene que dar. El presidente Humala tiene que retomar la iniciativa frente a los gobiernos regionales. No sé cómo lo va a hacer. Tiene que exigirlos, marcarlos. Tiene que decirles todos los días, señores, ¿por qué no gastan esto? Señores, acá les ofrezco los técnicos para que hagan los proyectos, ¿no?
algo tiene que hacer en eso, porque si no, cada cierto tiempo, el señor Gregorio Santos, que es el símbolo de la ineficiencia en la gestión en el año 2011 a nivel regional, va a tener la pechuga de querer hacer una situación preinsurreccional en Cajamarca. Uno de los peores presidentes regionales del 2011. El presidente Humala no le ha dicho 25% porque sí. Le ha puesto el tema sobre la mesa, ¿no? Entonces, ahí hay un tema. Pero Jaime, yo quisiera plantear un temita más. Mira, rápidamente, porque nos gana el tiempo. Algunos creen que evitando la gran inversión minera protegen el medio ambiente. Y con todos estos discursos extremistas, el mundo está en sed de oro. El mundo busca oro porque se cae el dólar, se cae el euro, se caen las bolsas, se caen los bonos. El mundo busca oro, mercadería dura. Jaime, en las dragas de Madre de Dios hay capitales transnacionales informales, capitales de Singapur. Esto, cuando no hay derechos de propiedad, cuando no hay una concesión, viene el capital transnacional informal que moviliza a los campesinos, abren los huecos y meten mercurio y nadie puede controlar eso. Eso ha pasado en Tambo Grande. ¿Dónde están los limones y los mangos de Tambo Grande? Sacaron a Manhattan, se acabó. Nadie puede controlar centenares de mineros informales de oro. Si Conga no sale, lo que hay que decirle a esa gente es que el mundo y los capitales del mundo están buscando oro. Si los marcianos estuvieran buscando oro, vendrían al Perú. Porque no hay valor en el mundo en estos momentos de crisis y recesión mundial que valga. Es decir, ¿quién va a evitar la minería informal, la destrucción del medio ambiente con el mercurio y todos esos ácidos? Solamente una gran concesión minera bajo fiscalización de las comunidades y el Estado. ¿Quién va a evitar este proceso de explotación del oro del mundo? El Perú es un lugar privilegiado por eso. De acuerdo, no sé si muy brevemente un otro... Bueno, me parece, Víctor, que tu discurso es totalmente exaltado, digamos, el presidente regional es insurreccional, si no hay proyecto Conga se viene el apocalipsis y vamos a ser inundados de mercurio y de cianuro. Yo creo que en el caso de Conga hay que también poner paños fríos en esta discusión. Hay que darle, creo, al Ministerio del Ambiente a que revise ese estudio de impacto ambiental en serio. Lo aprobó la gestión anterior del Ministerio de Energía y Minas, claro, aprobaba todo eso, que termine de revisarlo, ¿no es cierto? Y luego hay que hacer todo este paquete de otras medidas que creen un nuevo marco institucional adecuado a la realidad de este siglo, y no a 1990, cuando en medio de sendero, guerra civil y precios bajos, se puede justificar pues que haya que promover la inversión a como diablo sea. Pero no es el caso ahora, porque más bien en esa lógica, lo que vas a repetir son muchos baguazos. Y si mañana quieren imponer a sangre y fuego con en Cajamarca, va a haber un costo social, un costo político alto. Repito que yo digo, ya escogió. Yo parto de esa premisa en el caso Conga. Pero todavía tiene la posibilidad de reformar el marco institucional para crear condiciones más razonables para hacer minería. Muy rápido, dos segundos. Yo coincido con Carlos en que no es un tema solamente que como el oro esté alto, entonces hay una sed de oro. Porque tal como hay una sed de oro, también hay un temor por el agua, hay un temor por las consecuencias del cambio climático, hay una mayor conciencia por la diversidad biológica. Entonces llevarlo a los extremos no ayuda. Tratemos de ver si es posible ver cómo se vinculan, ¿no?, estos elementos. No es un tema solamente el oro está alto, salgamos todos a buscar oro. Tampoco estoy muy de acuerdo. No, lo que pasa es que eso es lo que va a ocurrir. Si es que no, pero eso va a ocurrir en la práctica. Pero interesante del discurso del presidente ya no tenemos... está controlando la minería ilegal por el otro lado. Está controlando la minería ilegal, claro. Yo solo digo que la ley de gravedad existe al margen de cualquier reflexión. Pero el Estado controla la minería ilegal. Y la presión por esas explotaciones va a existir al margen de que yo lo quiera o no lo quiera. Bien, muchísimas gracias. Ya tenemos dos entrevistas más. Este es el tema, pues este es el tema efectivamente del país en este momento. Yo les agradezco a nuestros brillantes invitados por su participación, Víctor Andrés Ponce, Carlos Monge y Manuel Pulgar Vidal. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Gonzalo García Calderón, quien es candidato al Colegio de Abogados de Lima. Luego vamos a estar con Joaquín de la Piedra y Laura Fantozzi.